Bienvenidos a esta mesa constituyente y vamos a partir por los pasos que se vienen, sobre todo porque, claro, es momento de formar los pactos, de inscribir a los independientes, de qué manera se pueden inscribir estos independientes no neutrales, cuáles son los nudos que todavía ahí hay que desatar, Miriam. Muchísimas gracias, Priscila. Creo que vienen varios pasos muy relevantes. Por cierto, el 11 de enero la inscripción de las candidaturas es el paso próximo más importante probablemente. Luego el 11 de abril la elección de los convencionales constituyentes para que en mayo se pueda convocar a la Convención Constitucional y comenzar este trabajo de pensar en los contenidos de una nueva Constitución. Sin embargo, hay varias cuestiones pendientes muy relevantes de resolver porque quedan pocos días, prácticamente 45 días para la inscripción de las candidaturas. Y de lo que no hay certeza, porque todavía no se han aprobado los proyectos de reforma constitucional respectivos, tienen que ver con las condiciones que tienen que cumplir los independientes para poder inscribir sus candidaturas, la situación de los escaños reservados de los pueblos indígenas y también la posibilidad de que las personas que tengan algún tipo de discapacidad o se encuentren en situación de discapacidad puedan tener también un porcentaje en las listas aseguradas para las candidaturas. Estamos bien contra el tiempo, ya vamos a ir con el tema de los independientes. Te quiero preguntar por los escaños asegurados, José Manuel, para los indígenas, porque muchos hablan de que tienen que estar dentro de los 155 o sumarse a esos 155 que van a formar esta convención. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo debería ser? Mira, Priscila, en esto no hay una sola forma de hacerlo, depende de la sociedad, como quiera y qué esté buscando. Tampoco hay una forma de definir quién debe tener escaños reservados. Un tema, ¿cierto?, es el de los pueblos originarios, como tú mencionas, que es bien propio de América Latina y algunos países como Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero como mencionaba Miriam, otros países han levantado otro tipo de grupos que podrían estar en esta asamblea o convención, como los discapacitados o los evangélicos el otro día. Y ese quizás es uno de los principales problemas, cómo tú determinas qué grupo tiene acceso, digamos, a estos escaños reservados. Pero siempre dentro de del número de 155, porque si no sería romper el acuerdo, ¿no? Claro, pero hay dos posiciones. Una postura dice, sabes que el acuerdo es de 155, tenemos que ingresarlos dentro de los 155, y otros dicen no. La verdad, digamos que eso complica un poco la configuración de las listas, especialmente tan tarde dentro del proceso, y deberían ponerse por fuera. Y no es el único problema, hay otros. El otro problema grande es cómo tú identificas, digamos, quién va a votar por ese grupo, esos escaños reservados. ¿Deben esas personas inscribirse antes y debemos saber quién va a votar por esos escaños reservados? ¿O es algo, digamos, que la persona debe decidir en el momento de ir a votar, por ejemplo, y tomar una u otra cédula dependiendo, digamos, si quiere votar por los escaños reservados o no? ¿Pero deberían estar en cédulas independientes, separadas? Tú puedes tener los dos sistemas distintos, digamos, como tú quieras organizarlo. Es un poco más ordenado tener dos cédulas separadas, te lo hace más transparente. ¿Pero no juega en contra que estuvieran en la misma cédula? Lo que pasa es que, claro, te puede enredar un poco más el sistema, pero como te digo, aquí hay un montón de trade-off, de cosas buenas y cosas malas. Te lo vinculo con otro tema además. Tú puedes pensar, digamos, que para que la persona se inscriba en un registro anterior, digamos, a la elección, tiene que tener algún elemento que le permita adscribirse esa condición de pueblo originario. Por ejemplo, no sé, algún tipo de registro, no sé, en un servicio social, estatal, o algún tipo de historias atrás, vivienda, o tú puedes permitir la autoadscripción, es decir, que dependa de ti decir, ¿sabes que yo me siento un pueblo originario? Aunque no tenga el apellido un pueblo originario, aunque no vivo en una zona originaria, yo me siento originario. Y eso hay que definirlo, ya estamos contra el tiempo. Exactamente. Y termino con un tema más, Priscila. También es importante entender acá que los pueblos originarios no son iguales en esto. Entonces, por ejemplo, la situación de Rapa Nui es muy distinta porque ahí tienes una concentración de un grupo en un solo territorio con cierta autonomía ya funcionando de facto, entonces es un poco más fácil. Es muy distinto el pueblo mapuche que está mucho más repartido en el país, ¿cierto? Los aymaras. O los aymaras también que están en el norte, ¿cierto? Sí. Pero los mapuches es particularmente complicado porque están muy repartidos en el país. Hay gente que dice que hay más personas de descendencia mapuche en Santiago que en Temuco, por ejemplo. Y eso también te complica un poco más el proceso. Ahora, Miriam, ¿cómo ves tú el tema de los pueblos originarios? Yo creo que es uno de los temas que necesariamente tiene que resultar pronto también para que podamos tener la certeza el día 11 de abril y para la inscripción de las candidaturas, cuál es la manera en que se van a elegir, cómo es que se va a sistematizar el voto y la elección. ¿Cuál es, a tu parecer, la mejor forma? Yo creo que todas las reformas que se estuvieron tramitando previo al 25 de octubre son las que tienen que tramitarse de una manera urgentísima para poder tener la certeza de cómo van a ser las elecciones del 11 de abril. Y en ese sentido, los proyectos de reforma constitucional planteaban la necesidad de adicionar, de sumar a los 155 miembros de la Convención Constitucional un grupo de escaños reservados que actualmente se tramitan en 25, de tal manera que se sumen a los que actualmente están previstos porque la ciudadanía votó
primero por una convención constitucional de 155 miembros y además los proyectos que se estaban tramitando siempre señalaron la posibilidad de adicionar y no de considerar estos escaños reservados dentro de ese conjunto. Entonces creo que el espíritu de esa tramitación lo que hoy corresponde es que se concrete, que se establezca cómo se va a realizar, pero no que se discuta todavía a esta altura si es que se adicionan o se comprenden dentro de estos 155. Yo creo que lo que es muy importante destacar es que tiene que haber escaños reservados para pueblos indígenas, que además tienen que estar todos los pueblos representados, esa es una cuestión creo que de suma importancia, y también que, por ejemplo, se respete la paridad. Y eso entonces supone que el número de 15 que se propone es insuficiente porque no respetaría la paridad, que es un... Porque no es par. Exactamente, que es además es un esquema propio de lo que ya se definió para la Convención Constitucional. Ahora, la ciudadanía tiene altas expectativas, sobre todo porque decidió que quienes integraran esta convención no fueran los políticos. De hecho, por eso no votaron por la convención mixta. Y te quiero preguntar precisamente por eso, porque es muy probable que, poniéndolo por ejemplo, entre comillas, la señora Juanita no pueda acceder a estar en la papeleta o va a tener que verse obligada a ser parte de un pacto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Finalmente está esa posibilidad? ¿Todavía se está definiendo? Además, son distintas el número de firmas que tienen que reunir los independientes no neutrales, como se han llamado. Tienes toda la razón, Priscila, hay un tema de expectativas acá. La verdad es que el proceso siempre, desde el comienzo, fue manejado por los partidos políticos. Y es normal que así sea una democracia como la nuestra, grande, representativa. Es muy difícil pensar que los partidos no iban a dominar el sistema. Me parece que ahí, digamos, hay una suerte de, no quiero decir engaño, pero hay una suerte, digamos, de equivocación general en la ciudadanía y que los partidos de alguna forma no aclararon desde el minuto uno. Ahora, lo que tú puedes hacer, sin embargo, es compartir un poco el espacio, que es lo que se está pidiendo. No es reemplazar a los partidos, sino que compartan un poco este espacio con los independientes, con la señora Juanita que tú dices. Pero la verdad es que los independientes que van a salir elegidos tampoco van a ser la señora Juanita. Tú necesitas un apoyo, un grupo, digamos, un tipo de recurso, una suerte, digamos, de organización que te impide que la señora Juanita pueda realmente salir elegida. En el papel, para tú presentarte, requieres solamente tener 18 años, ¿cierto? Ser ciudadano, tener derecho a sufragio, no estés suspendido, por ejemplo, por haber cometido un delito grave. Que pueden ser requisitos muy simples. Muy simple, en el papel. Pero cuando tú, como decía Miriam también, cuando tú quieres inscribirte realmente, te van a pedir hoy día una cantidad de firmas que ya es muy difícil conseguir. Especialmente porque no está aprobada la firma electrónica, es decir, tú tienes que ir ante el notario a firmar. Eso ya es difícil. Pero incluso si logras inscribirte, la campaña, digamos, requiere recursos, requiere despliegue. Entonces, resumiendo, este sistema, este proceso lo manejan los partidos políticos. Y está bien que así sea. El punto es cómo le damos espacio para que no sean los únicos, para que no monopolicen. Y en eso todavía hay algo de tiempo, pero muy poco, para poder hacer una reforma que simplifique un poco estos procesos para los independientes. Entonces, ¿los independientes podrían de alguna manera, o eso ya está descartado, que vayan en un pacto? Sí, yo creo que hay que rescatar cuáles fueron los objetivos del acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Y se definió que el proceso tenía que ser democrático, institucional, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Y creo que justamente en razón de esto último es que es muy importante que en la Convención Constitucional estén representados justamente estos grupos que son diversos, pero que al mismo tiempo son representativos de un número muy importante de la sociedad. Los escaños reservados, es decir, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, que son más del 50% de la población, y por supuesto los independientes, que son el 95% de los chilenos. Entonces yo creo que hay que retomar ese objetivo porque justamente los partidos políticos tienen que honrar ese acuerdo. ¿Pero tú crees que los partidos políticos tienen capturado este proceso? Yo no digo que estén capturados, pero tenemos 45 días para que podamos definir cuáles son las reglas para inscribir las candidaturas y todavía no hay certeza. Hay una urgencia en definir estos asuntos porque en 45 días las posibilidades de la firma con clave única se van acotando. Y luego la otra opción es buscar firmas con patrocinio ante un notario y las posibilidades de hacerlo todavía en pandemia realmente es muy complejo. Si vemos las notarías que están repletas, probablemente más personas no se tomen el tiempo de ir a inscribir su candidatura porque va a perder mucho tiempo, o sea, de ir a firmar para que una persona un independiente pueda postular. ¿Cuántas firmas se les piden a los independientes? ¿De qué depende? Bien, hay que recordar que las inscripciones de las candidaturas están asociadas a la elección de los diputados. Y por lo tanto, para la inscripción de las candidaturas de independientes se hacen por distritos. Los independientes, a diferencia de muchas elecciones, pueden formar listas con otros independientes. Ahí también hay una opción
que no necesariamente tiene que ver con partidos políticos, porque los independientes podrían generar listas de independientes, de distintos grupos. Lista de independientes, distinto a un pacto. Distinto a un pacto. Entonces, en una lista de independientes podrían ir independientes de un mismo grupo, ¿ya?, o podrían ir independientes de distintos grupos, o sea que podrían vincularse en torno a una lista. Y en ese caso, lo que actualmente está vigente es que los independientes tienen que, en la lista completa, alcanzar el 1.5% del total de votos que se obtuvo en la elección de diputados de la vez anterior, y por cada una de las candidaturas individuales de un 0,4%. Lo que está ¿En cuanto a un número? Es un número y es variable según la cantidad de personas que votaron en un determinado distrito. ¿Cuántas firmas? Por ejemplo, en el distrito 4 se requiere para un candidato independiente de 400 firmas y para una lista completa 1.500 firmas. En circunstancias de pandemia es un número alto y lo que se está tramitando justamente como reforma constitucional es rebajar el umbral para las candidaturas individuales al 0,2 y rebajar el umbral de la candidatura para la lista completa al 0,5%. Que se requiera menos. Ahora, José Manuel, probablemente muchos independientes se vean obligados a sumarse a un pacto y las personas dejen de verlo como independientes no neutrales porque van a ser parte de un pacto político. Sí, exactamente. Ahora, te quiero decir algo que es bien poco popular hoy día en Chile, y es que no existe una democracia en el mundo, y no existe una democracia en el mundo que funcione sin partidos políticos. Entonces está bien, hoy día están en decadencia, podemos decir, están criticados. Yo no soy militante, los puedo criticar igual pero que tú. Pero están muy cuestionados. Pero sin partidos políticos esto no funciona. Entonces, insisto, aquí el tema no es cómo sustituirlos, sino que cómo obligarlos a compartir un poco esta mesa de negociación, esta mesa de conversación. Y lo otro, perdona que sea tan polémico quizás, pero hay otro tema que creo que es importante rescatar. Como dijo Miriam, la inclusión es súper importante en estos procesos. Pero la inclusión que estamos viendo es súper elitista igual, digamos. Es decir, no nos hagamos nuevamente engaños con el tema de expectativas. Las mujeres que van a entrar por paridad, ¿cierto?, los pueblos originarios que van a entrar, etcétera, siguen siendo una élite dentro de la población. Si tú quieres realmente realizar un proceso inclusivo, tú tienes que ir a los invisibles dentro de los invisibles, que no son estos grupos, hay grupos mucho más invisibles todavía. Sí. Grupos, por ejemplo, de migrantes, grupos de pobreza dura, etcétera. Entonces, nuevamente, son avances de inclusión a compartir esta mesa, pero esto no es una radical transformación del proceso político. Y quien lo espera así se va a decepcionar con lo que va a pasar, digamos, en mayo del próximo año. Ahora, ¿cómo va a ser esta elección? Porque es importante también considerar que va a ser muy similar a la parlamentaria para tener una representación a nivel nacional. Sí, yo quisiera complementar un punto de José Manuel, porque yo creo que hay como una falsa contradicción. Por eso es importante que la gente esté formada. Totalmente, porque de alguna manera, cuando uno habla de los partidos políticos, por supuesto que son indispensables de una democracia representativa de partidos. Pero eso es necesario, los partidos políticos, por ejemplo, para tomar decisiones de la política contingente. Pero si lo que estamos pensando en este momento es en generar un pacto político y social, además de los partidos, todos los otros sectores que no necesariamente están hoy representados por los partidos, tienen que estar presentes también en la convención. Y de allí entonces todos estos grupos que pugnan, pretenden y esperan que se den las condiciones para poder participar. Luego, una vez que se hayan generado las elecciones y las personas que resulten elegidas tendrán que ponerse a trabajar para generar justamente estas mayorías de los 2/3, que no son tampoco sencillas de alcanzar porque el quórum es alto y me parece bien que el quórum tenga ese alcance porque nos va a determinar a ponernos de acuerdo en ciertos contenidos constitucionales donde todos los chilenos quepamos. Ahora, ¿qué les parece a ustedes, que también generó bastante discusión, lo que presentó la diputada Camila Vallejos para cambiar ese quórum de 2/3 por 3/5? No, a mí me parece un error. O sea, eso es romper el acuerdo. Es romper el acuerdo de frentón, digamos. Bueno, yo entiendo que el Partido Comunista no participó tampoco del acuerdo, entonces quizás no se sienten tan vinculados como el resto. Y es parte de su libertad como parlamentaria presentarlo, digamos. Lo preocupante sería que las fuerzas que sí contribuyeron al acuerdo y se pusieron de acuerdo, digamos, en eso, quieren cambiar las reglas de juego hoy día. Y creo que el rechazo transversal te da mucho más confianza de que eso no va a suceder. Y creo que eso es importante porque de alguna forma hace que todos entremos con una disposición distinta. Yo creo que aquí, y es importante que la ciudadanía entienda esto, faltan varios pasos para tener una nueva constitución. Y el proceso se puede caer en cada uno de estos pasos. Se puede caer en la convención, se puede caer en el segundo plebiscito. Entonces, si queremos que esto resulte, hay que entrar con un espíritu un poco distinto en esa convención. Si partimos peleando por los 2/3, no 2/3, la verdad es que lo más posible es que fracase. Entonces, parte de eso es que todos confiemos. Y para crear confianza, tú necesitas lo que pasó esta semana, que todos los que participaron del acuerdo digan, no vamos a cambiar las reglas. Eso es lo base. ¿Ni siquiera la convención, cuando comienza a funcionar? Ni siquiera la convención.
esperemos ahora. Nosotros no tenemos una bola mágica. Yo espero que la convención respete sus límites porque nos dan disposición de conversar para todos. No ha pasado en otros países. Para serte bien franco, digamos, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Colombia, es que la convención se declaró soberana, ¿cierto? Y de alguna forma intervino en el juego político diario, se metió en lo que hacía el Congreso, destituyó ministro de la Corte Suprema. Sí. Yo creo que eso no va a suceder en Chile y espero que así sea porque sería romper las confianzas y yo creo que eso podría hacer fracasar el proceso. Sí, hay que ser un proceso ordenado y pacífico. Ahora, lo último ya para ir cerrando, el tema de la representatividad a nivel nacional. Por eso es tan importante que la gente entienda que esto va a ser muy similar a la elección parlamentaria. Eso era lo que te estaba preguntando Miriam. ¿Por qué tiene que ser así? Sí, de hecho va a ser una elección a nivel nacional, aun cuando los distritos electorales están pensados en una lógica también territorial. Desde esa perspectiva, entonces, se tienen que conformar esos distritos en los territorios, en los distintos territorios a nivel nacional, pero luego la elección va a tener un alcance nacional y, de hecho, los partidos políticos van a presentar listas nacionales. Solamente los independientes van a poder conformar listas que se van a inscribir solamente en los distritos. Y entonces ahí hay una vinculación con lo local. Ahora, creo que uno de los desafíos de la Convención Constitucional va a ser pensar una constitución para todos, digamos, de alcance nacional, pero también recogiendo las particularidades de cada uno de los territorios que los convencionales de alguna forma representan. Bueno, y además hay que considerar que el tema de la paridad podría dejar gente que tiene muchos votos fuera por el tema de hacer esta equidad. Podría pasar, pero yo creo que va a pasar en los márgenes, no debería ser algo muy común, pero podría pasar y eso va a ser complejo. Ahora, complementando lo que decía Miriam, para que la gente entienda bien en la casa, Chile se divide en 28 distritos para los efectos de esta elección, 28 distritos, y cada distrito elige entre 3 a 8 convencionales. Entonces usted en su voto va a tener que votar entre 3, o sea, va a votar por uno, pero va a elegir entre 3 o 8 por distrito. Y eso, digamos, es importante que se sepa. Y como tú dices, el tema de la paridad va a operar al final. Una vez que hayamos votado todos, vamos a ver, digamos, si es que se eligió excesivamente más de un sexo que de otro y ahí van a haber esas correcciones, que ojalá sean las mínimas, porque eso yo creo que produce problemas desde el punto de vista de teoría democrática. No así, digamos, el diseño de la lista, que sea hombre, mujer, o mejor, mujer-hombre, porque así va a ser, digamos, mujer-hombre, sino que esto de sacar uno para meter otro, yo creo que ahí estamos rompiendo un poco una tradición más bien occidental de no meterse en ese tema, digamos. La paridad en general en Occidente, salvo el caso islandés y el caso boliviano, no funciona ahí. Funciona en el voto, que tú como votante tengas opciones de elegir hombres y mujeres, no de alterar quién se elige. Ya eso estamos al límite. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. De hecho, me parece que claramente la posibilidad de solamente arreglar o considerar, mejor dicho, considerar cuotas en las listas de candidaturas con, por ejemplo, alternancia, que es actualmente el sistema, y con el encabezamiento de mujer, no hubiera asegurado un resultado paritario. Y por eso es necesario entonces que, una vez que se hayan generado las elecciones y se hubieran contabilizado los votos, si es que alguno de los sexos estuviera sobre representado, habrá que hacer una asignación paritaria. Pero se hace siempre dentro de la lista, por lo tanto no es que la persona que fue más votada de uno de los sexos vaya a descontar, digamos, de los que fueron elegidos fuera de la lista, sino que se reemplaza el sexo más votado por el candidato menos votado de la lista, pero de la misma lista. Entonces, no es que se produzca una distorsión total, sino que se produce una corrección dentro de la misma lista. Perfecto. Miriam Enríquez y José Manuel Díaz de Valdés, muchas gracias por conformar esta mesa constituyente. Que estén muy bien. Gracias.